Muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestra lección. Vamos a retomar el tema de la lección número 7, Historia de las doctrinas hechas por el hombre. Hoy debemos concluir este tema. Hoy no contamos con nuestros amados estudiantes porque estamos grabando este estudio fuera de horario. Así que es la razón por la cual pues, hoy no escucharán lecturas de apoyo, hoy no escucharán comentarios o preguntas durante la sesión, pero esperamos que igualmente cada uno de ellos, así como todos los que luego se conectan mediante nuestro canal de YouTube, puedan edificarse con este tema y sobre todo podamos llegar a la conclusión de una lección histórica que debe ser de gran ayuda y esperamos sea de gran edificación para todos y cada uno de nosotros. Los ancianos y líderes de la Iglesia de Cristo en general deben hacer más que considerar este extenso relato como la historia de simplemente 40 años de controversias y divisiones entre la Iglesia de Cristo, la Iglesia cristiana y los discípulos de Cristo. Las iglesias de Cristo ciertamente aprendieron bien las lecciones durante un periodo que se extendió de 1906 a 1968, que lo he llamado en nuestra presentación ese periodo de paz, ese periodo donde no hubo estas divisiones o problemas con la doctrina con un alcance nacional o un alcance regional o mundial incluso. Las iglesias de Cristo durante este periodo escaparon a las influencias de la teología moderna y también de toda otra doctrina hecha por el hombre, de esas que habían desquiciado a la conocida iglesia cristiana. Recuerden siempre que mencionamos los nombres Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo como nombres que estos grupos han tomado para sí, no necesariamente porque los términos literalmente nosotros los consideremos de esa manera. Por ejemplo, decir que realmente es una iglesia cristiana o que realmente los otros son discípulos de Cristo. Lo que hizo la iglesia de Cristo fue mantenerse alejada de estas divisiones, de estas bifurcaciones de la verdad y al alejarse de los divisionistas pudo entonces mantenerse pura. Sin embargo, o se mantuvo pura durante un tiempo, ¿no? Sin embargo, ha surgido una nueva generación que no conoce la historia pasada. Han bebido profundamente de las teologías liberales y ahora están abogando o defendiendo que haya en las iglesias de Cristo innovaciones y prácticas que hacen que las divisiones, enseñanzas, prácticas de aquellos digresivos o divisivos del pasado parezcan inofensivas en comparación con lo que estos individuos ahora están proponiendo. Nuestros hermanos liberales se encuentran lamentablemente en campus universitarios muy populares en los Estados Unidos, en centros, han dominado centros de educación cristiana de muy alto perfil, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Los digresivos llevaron a cabo una campaña que duró 30 años, que va de 1890 a 1923, tratando de invadir con falsas doctrinas, con esta teología liberal, a las iglesias de la región sureña de los Estados Unidos. Utilizaron las fechas de 1960 a 1990, o utilizaremos nosotros acá, para marcar otros 30 años en los cuales se pueden rastrear las estrategias y las agendas de los agentes liberales en las iglesias de Cristo que han estado buscando sistemáticamente medios y métodos para infiltrarse y apoderarse de la iglesia y de la comunión, y que usan tácticas sigilosas para cumplir sus fines. Uno de estos hombres es precisamente el personaje que tenemos en pantalla, el hermano Lynn Anderson, quien se imagina a sí mismo como un sabio gurú en su papel de escribir libros y artículos sobre tácticas y estratagemas para arrebatar iglesias a hermanos honestos, pero ingenuos, independientemente de los principios morales y éticos que se rompen involucrándose en este tipo de actividad. Además de Lynn Anderson, también tenemos a las revistas, la primera de ellas, la revista Mission, que se inició en 1967. Fue planeada por sus editores y escritores para modernizar a las iglesias de Cristo.
Ellos, en su gran mayoría, habían obtenido licenciaturas en psicología, me refiero a sus editores y escritores, licenciaturas en psicología, sociología, filosofía. Algunos tenían títulos de posgrados de facultades de religión. Así que se volvieron presuntuosos al creer que tenían todas las respuestas habidas y por haber para poder determinar cuál debía ser el presente y aún peor, el futuro de las iglesias. Fracasaron en gran parte porque sus ideas se alimentaban de fuentes como la sociología y la teología liberal y no de la Biblia. Los hermanos informados se dieron cuenta rápidamente de que sus programas tenían como objetivo desacreditar a los hermanos fieles. Estos primeros liberales miraban a las escrituras a través de los lentes de sus ideas y agendas liberales y ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos. La revista que está aquí al lado de Mission, que es la revista Image, puede considerarse como la hija natural de Mission. En esta, los escritores son mucho más sofisticados. Un cierto número tienen títulos de posgrado en religión en distintas especialidades. Ellos están muy conscientes de la ubicación de minas explosivas teológicas y utilizan una retórica cautelosa por precaución. Sin embargo, con el paso del tiempo, es muy evidente que los editores y escritores, en su mayor parte, respaldan muchas de las posiciones de la teología moderna. También tenemos en este mismo orden a la revista de Weinsteins, que apareció por primera vez en mayo de 1992. Y esta deja poco a la imaginación, ya que su contenido deja claro que ha surgido para dar asistencia a las posiciones insinuadas en las otras dos revistas. Un elemento de su política editorial, por ejemplo, es que según ellos, la Iglesia de Cristo no existía antes del movimiento de restauración. Ellos afirman categóricamente que la Iglesia de Cristo nace como un resultado del movimiento de restauración, como una de las tres sectas que habían alcanzado para ese tiempo el estatus de denominación. Se alega que la Iglesia de Cristo no sigue el modelo de la Iglesia Apostólica ni es semejante a ella. Como pueden ver en la ilustración en pantalla, ellos consideran que están rescatando el verdadero movimiento de restauración y están aclarando que lo que la Iglesia de Cristo ha predicado y ha practicado nada tiene que ver con los ideales de dicho movimiento. Los editores de esta revista, Weinstein, respaldan la doctrina de que el perdón de los pecados viene antes de la salvación. El artículo del hermano Foster en dicha revista acerca del nuevo nacimiento y de la unidad se imprimió porque se suponía que nuestro hermano David Lipscomb, uno de los autores muy reconocidos en la historia de las iglesias de Cristo en los Estados Unidos, decían estos señores que él concordaba con esta doctrina. Que los editores de esta revista avalen en su totalidad la doctrina bautista de la gracia, la fe y la salvación puede documentarse ampliamente a través de artículos que se imprimen en esta revista Weinstein. El principio de la membresía abierta y de la comunión abierta se enseñan en todas sus publicaciones y los practican los editores de esta revista en sus iglesias y en sus actividades. Amados, hay un artículo dentro de esta revista que en español se llamaría Navidad en la casa de Mateo. Y es un artículo sumamente lamentable porque este artículo, cuando usted lo analiza, es una blasfemia respecto a la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. La política editorial que sigue esta revista se distorsiona en cuanto a los principios bíblicos cada día más. Continuando con los nombres que lideran o han liderado la agenda liberal, tenemos a alguien muy destacado como es dentro de esa línea el hermano Rubel Shelley, quien ha denigrado a las iglesias de Cristo conservadoras, como le llaman ellos, en su ensayo publicado en el Tennessean del 22 de julio de 1991, titulado Dios no cambia, pero la iglesia debe cambiar. El hermano Shelley ve a las iglesias de Cristo como algo que está marchitándose y que está muriendo en la vida. Y él tiene sus propias prescripciones médicas, espirituales, dice él, para detener el supuesto declive.
¿Cuáles son sus calificaciones y documentación al respecto? Se desconocen. Las iglesias en su zona de actividad pueden juzgar su metodología mediante los frutos amargos que produce, ya que está dividiendo y destruyendo iglesias en todo el país estadounidense. La agenda liberal ha sufrido serios contratiempos, tanto en el caso de Rubel Shelley como en el caso de los demás, sobre todo porque su popularidad y sobre todo porque su fuerza ha terminado disminuyendo gracias al gran trabajo que han realizado hermanos escribiendo, dando conferencias, concertando debates para aclarar todas las posiciones liberales de estos grupos y de estos individuos. Pero no solamente ellos, hay muchas más fuentes que pasaríamos días o semanas mencionando específicamente por nombre, pero pretendemos dentro de esta lección hacer un compendio de las más importantes, de las más influyentes, porque seguramente también a nosotros acá en Latinoamérica nos tocarán de una manera u otra esas que tienen mayor impacto. Y esto es importante porque, como he dicho desde la lección anterior, probablemente pensamos que no necesitamos este tipo de lecciones. Pensamos que esto es historia para ellos allá y que es importante que ellos la sepan, pero que para nosotros no es relevante. Eso es falso. Porque usted y yo sabemos que difícilmente aquí en Latinoamérica se levanta alguien con la capacidad de convocatoria, con la influencia, con el poder económico y con las amistades, como para iniciar una nueva doctrina y hacer que la región le siga o hacer que muchas congregaciones le sigan. Eso no ha sucedido como sí ha sucedido allá, porque estos señores han sido profesores en Free Hardeman, han sido profesores en Abilene Christian University, han sido profesores en muchos centros educativos que, como mencionaba, de renombre. Por lo tanto, su influencia ha alcanzado a miles de obreros y a cientos de iglesias. Por eso digo que no solamente ellos, pero tratamos de recalcar sus nombres, de colocarlos aquí incluso en imágenes, para que cuando a sus manos llegue un libro escrito por ellos, que pueda estar traducido, si usted domina el inglés también pueda leerlo directamente, o una revista de estas, o llegue, si es que todavía se están editando, o llegue a sus manos el libro de alguien que se basa en los principios enseñados por estos hermanos o que recibe sostenimiento financiero de estos hermanos, ya usted sabrá que eso procede del liberalismo. Los campeones de las doctrinas hechas por el hombre entre nuestros hermanos liberales se expresan con claridad, no cuando están en nuestros púlpitos, pero sí en ciertas actividades espirituales, entre comillas, que ellos llevan a cabo o han estado llevando a cabo en los Estados Unidos, como la que ahora mismo tenemos en pantalla. El Tulsa Workshop son conferencias universitarias anuales en los departamentos de Biblia de varias escuelas de predicación y púlpitos en las iglesias liberales, sobre todo, como decía, en los Estados Unidos. Las ideas liberales se promueven allí en un contexto de unidad en la diversidad. Sí, un lenguaje que han utilizado siempre los liberales y que también utilizan los denominacionales. Las universidades cristianas, en este sentido, han proporcionado fértiles lechos de tierra para plantar las semillas de la teología liberal en las mentes de sus alumnos, y esos alumnos luego han ido a las congregaciones a hacer el mismo daño, y de allí, de esas congregaciones, también han llegado misioneros a nuestras regiones a tratar de sembrar estas mentiras. Y la lista, hermanos, como dije, sigue y sigue. Pero el giro completo del círculo, la más extraña de las maniobras de nuestros hermanos liberales, es que ahora están buscando la fusión, no la unidad, la fusión con la Iglesia Cristiana Independiente y con los liberales discípulos de Cristo. Todo esto empezó con las reuniones de la famosa, entre ellos, Cumbre de Joplin, que comenzaron en 1981 y que se han mantenido a lo largo de los años. Estas reuniones ahora se llevan a cabo de manera anual y reciben el nombre de Restoration Forum. Se está publicando una nueva y elegante revista titulada One Body, la cual se publica como un adjunto del Restoration Forum. La Pepperdine University y la Abilene Christian University organizaron las dos últimas reuniones de estos grupos de agenda totalmente liberal. Otra vez,
mencionamos estas instituciones por nombre para que estemos claros en que ellos patrocinan, están totalmente de acuerdo y ayudan a impulsar la agenda liberal. Por ejemplo, hay un señor también que es muy importante mencionar aquí, como lo es el señor Kelvin Warpila. Este señor se hace pasar por el líder autoproclamado en las iglesias de Cristo que promueve la unidad entre la iglesia cristiana y la iglesia de Cristo. Él se toma a sí mismo muy en serio, y ustedes me perdonarán si yo no lo tomo en serio, ni lo toma en serio ningún hermano fiel. Este señor, Warpila, tiene expresa disposición de comprometer la verdad. Por ejemplo, en la aceptación de la música instrumental en la adoración y en el respaldo de la membresía abierta. Luego de que creas en Jesús, luego de que creas en un solo Dios, ven y puedes ser parte de nosotros sin ningún otro requisito respecto ni al plan de salvación ni respecto a la doctrina bíblica en general. La historia toma un giro diferente en el caso de otro caballero que también debe ser mencionado aquí, como lo es precisamente el hermano Rubel Shelley, quien ha tomado medidas, puedo decir, escandalosas y dramáticas para mostrar su aprobación de las prácticas que asisten al principio de unir las iglesias de cualquier manera. Porque este señor dice que es el nuevo Thomas Campbell, que es el nuevo Alexander Campbell y que él va a lograr o que está logrando implementar el verdadero espíritu de la restauración. Por lo tanto, él dice que, según él, la interpretación del movimiento de restauración es unir a todas las sectas y unir a todas las denominaciones y unir a las iglesias de Cristo juntamente con todas ellas y que todos nos aceptemos y sigamos adelante, como dije, en la unidad de la diversidad. Este señor ha llegado incluso a cotas de descaro, de desfachatez doctrinal y espiritual increíble. Se recibe a cualquier persona y recibe a cualquier grupo, independientemente de la doctrina y de las diferencias sectarias que pueda haber con estos grupos. Esto se documenta por primera vez en el hecho de que el 10 de abril de 1994, el doctor Shelley habló desde el púlpito de la liberal Iglesia Cristiana Goodmont en Nashville, Tennessee, en una reunión de post-Pascua, donde se reunió para adorar con dos iglesias metodistas, dos iglesias presbiterianas y una iglesia bautista. Con esto, todo está dicho. Este es un resumen, amados hermanos, parcial de la trayectoria del hermano Rubel Shelley en Nashville. Este hermano divide a las iglesias y pone a los hermanos en malos términos con otros. Dos iglesias han desaparecido a su paso. La iglesia de Green Hills y la iglesia de Ashwood. La iglesia de Cristo de Goodmont Hills se ha quedado sin edificio y está utilizando ahora mismo el edificio de la primera iglesia digresiva de Nashville para su adoración y para todas las demás actividades de esa congregación. El doctor Shelley es un habilidoso jugador polivalente porque juega en todos los equipos a la vez, anota con todos los equipos, así que mantiene una estadística ganadora, ya que comparte la victoria de todos los bandos. Josué les dijo o les dio a los hijos de Israel una elección clara que hacer. Las iglesias de Cristo tienen una opción clara: seguir o no seguir a Dios. La elección hoy sigue siendo seguir a Dios o ir con las iglesias del sectarismo que abundan por todas partes. Nosotros elegimos este día y cada día seguir a Dios y no a los agentes de cambio, ni a estos gurús supuestos de la iglesia de Cristo. Amados, mantengamos la profesión de fe que hicimos en el momento que nos convertimos en miembros de la iglesia de Cristo, en miembros del cuerpo del Señor. Mantengamos la pureza de la doctrina. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero no solamente esto, la palabra dice en Romanos 16, 17 y 18 que vigilemos, que identifiquemos, que marquemos a los que enseñan o causan tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido y que nos apartemos de ellos.
También dice el apóstol Juan que no le digamos bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El cristianismo no solamente se trata de hacer lo correcto, sino de denunciar el error. En el cristianismo, el amor debe ser el amor de Dios y no el amor que permite que se haga de todo. Porque 1 Corintios 13, que es una explicación o una descripción espiritual inspirada del amor, dice que el amor no se complace en la injusticia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es lo que ha establecido Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando Jesucristo viene a recibir su bautismo, le responde: yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús a su vez le respondió: hagámoslo así, porque de esta manera cumplimos toda justicia. Hagamos las cosas como las hacía la iglesia primitiva, perseverando en la doctrina de los apóstoles, porque es así y solo así que cumplimos con toda justicia. Que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga.